frases que inspiran, que está dentro del marco del proyecto Ingreso Básico para la Paz con la Naturaleza. Estos conversatorios tienen como objetivo generar diálogos de incidencia que nos permita todos en este trabajo colectivo vislumbrar oportunidades y poder aportar diferentes elementos relevantes para tratar las crisis complejas que afronta tanto el país como la región y el mundo en materia de justicia climática, social y económica. El día de hoy tenemos el placer de abordar el papel de la participación comunitaria en los procesos de restauración ecológica, en los procesos de justicia climática y en las transformaciones territoriales, en el marco de una propuesta de un ingreso básico que reconozca y fortalezca las contribuciones sociales y ambientales de los movimientos de base. En un mundo que transita dificultades alrededor del poder de la participación, se hace necesario responder con una mayor profundización y una mayor extensión del papel de las comunidades. Y para que ese apoyo se materialice de manera práctica, un ingreso básico incondicional y universal se convierte en un mecanismo que auspicia el trabajo de estos movimientos, sobre todo desde el valor que tiene la agencia, la autonomía y la importancia de superar las desigualdades estructurales. Para este conversatorio tenemos el gran placer de contar con Xiomara Acevedo, quien es directora de la Fundación Barranquilla Más 20. Xiomara es, Xiomara es una líder que se tiene, que es muy difícil, tanto para Luis Miguel como para Jessica, y también la aplico yo. Qué pena. No generar La persona que tiene el micrófono abierto. Implica siempre mantener una... Alex, gracias. Disculpen ese momentico. Perfecto, entonces contamos el día de hoy con Xiomara Acevedo, directora de la Fundación Barranquilla Más 20. Xiomara es una lideresa colombiana en justicia climática y biodiversidad. Xiomara es especialista en cambio climático y ciudades de la Universidad de Flaxo y cuenta con un máster en liderazgo para la conservación de Cambridge. Xiomara ha liderado políticas climáticas subnacionales de gran importancia y es fellow del Big Bet Climate de la Fundación Rockefeller. Xiomara, muchas gracias por acompañarnos. Y también contamos con la presencia de Cristal Anch, quien es la directora ejecutiva de la Fundación Herencia Ambiental Caribe. Cristal es psicóloga y bióloga con maestría en desarrollo sostenible. Cristal cuenta con más de 20 años de experiencia y es una experta reconocida en gobernanza socioambiental, destacada por integrar el conocimiento ancestral con la conservación de la biodiversidad. A su vez, Cristal ha participado en foros internacionales sobre agua, biodiversidad, impulsados por Naciones Unidas y otros actores multilaterales. Cristal, muchas gracias por acompañarnos. Antes de empezar, unos breves avisos parroquiales. El primero es sobre la estructura de este conversatorio. Las panelistas van a tener alrededor de 15 minutos para exponer sus ideas principales y una vez finalicen, brindaremos un espacio de alrededor de 20 minutos para preguntas y respuestas. Las panelistas van a contar con aproximadamente 2 minutos para poder responder estas preguntas. También es importante pedirles a la audiencia y a los participantes que pueden hacer sus preguntas en el chat de Zoom. No tienen que esperar hasta que terminen las conversaciones. Nosotros vamos a tratar de abordar la mayor cantidad de preguntas, teniendo en cuenta, por supuesto, que tenemos un tiempo limitado y trataremos de terminar, ojalá, a las 11 de la mañana en punto de Colombia. Sin más preámbulos, quiero dejarles con Xiomara Acevedo. Xiomara, tienes la palabra. Hola colegas, ¿cómo estamos? Buenos días. Bueno, pues gracias Carlos y gracias a todos por, cierto, estar siempre activos y activas en mover la palabra. Yo quería pues traer aquí parte de esas reflexiones que hemos estado trabajando desde hace 13 años en Barranquilla, en el Caribe, pues a nivel nacional y a nivel regional. Y bueno, claramente hemos visto cómo cada vez más las juventudes, las infancias sobre todo, no encuentran un proyecto de vida, ¿cierto? Sostenible, viable para cumplir sus sueños y sus aspiraciones
cualquiera que sea, pero también, digamos, particularmente esas de conservación y de defensa del territorio y de la biodiversidad, porque pues es muy fácil de ver que no hay un relevo generacional, ¿cierto? Perdón, en muchas de estas actividades. Y eso nos ha puesto a pensar y parte de por lo que llegamos en este camino también de sumarnos a esta coalición era justamente porque, bueno, hay esta preocupación de justicia climática, la hemos estado abordando desde hace mucho tiempo, es justicia intergeneracional, es cómo integramos el 50% de las personas menores de 35 años, que son el 50% de la población global en la actualidad. Entonces, en la historia nunca había, pues, visto unas generaciones tan jóvenes, ¿sí? Esta es la parte en donde hay más jóvenes en la historia, lo que supone una gran oportunidad para pues, poder encauzarles en las carreras, en los proyectos de vida que se alinean con resolver esta crisis climática, la crisis de biodiversidad, las múltiples crisis asociadas, que también se conocen como esta triple crisis planetaria, ¿no? Junto con la contaminación. Entonces, todo este proceso nos ha hecho pensar en cómo poder asegurar que haya sucesiones de líderes y lideresas en el territorio que obviamente puedan seguir asegurando su conservación, seguir fortaleciendo el tejido comunitario, seguir además estando ahí al pie de conservar ese patrimonio biocultural para esta y las futuras generaciones, cuando claramente hay barreras no solamente de tipo económico, sino también las barreras que supone conservar en un país como Colombia, por ejemplo, que claramente sabemos todos los obstáculos y las amenazas y las violaciones sistemáticas de derechos humanos para las personas que están ahí y que han estado tradicionalmente. Entonces, esto no resulta atractivo para las generaciones más jóvenes porque pues ni se han enriquecido por la conservación, porque tristemente obviamente no en todas las comunidades, pero hay una idea general que la conservación es casi implícitamente pobreza, entonces, cierto, es una actividad que se ha precarizado mucho, lo mismo que también se ha visto como en otros sectores las tareas de cuidado que son precarizadas para las mujeres tradicionalmente, las tareas de conservación pues también son precarizadas para todos porque prácticamente que muy pocas comunidades que se han organizado y superado muchas de estas barreras pues viven de, cierto, conservar el ecosistema y demás, pero esos son algunos casos de éxito, ¿no? Que tradicionalmente se ven y con el acompañamiento de muchísimos actores. Entonces, tradicionalmente, pues la conservación no es que enseguida implique una vida digna. Y eso claramente pues ha hecho que las juventudes y también pues particularmente las mujeres jóvenes pues no ven muy también atractivo el el estar ahí, ¿cierto? Pues proponiendo estrategias de conservación, arriesgando sus vidas, etcétera, 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 por este tipo de cosas. Ahí es donde en este camino decimos, listo, la justicia climática, uno, es intergeneracional, tiene que ser intergeneracional porque hay 50% en el mundo de personas jóvenes. ¡Pum! Dos, la justicia climática es también una justicia feminista porque si no puede leer estas brechas históricas, estructurales, que han hecho que este sea un mundo desigual y que todo esto que estoy hablando, poniéndolo en una perspectiva de género, pues va a ser distinto para mujeres, para diversidades y etcétera, pues es importante entonces que se lea, ¿cierto? Como con unos lentes de género para poder identificar esas brechas estructurales y poder resolverlas, porque queremos resolverlas a través de, ¿cierto? Todas estas iniciativas que estamos promoviendo. Y entonces ahí decimos, y lo digo porque en los últimos años esto ha sido como, cierto, un transitar de años, listo, intergeneracional, feminista, basada en derechos humanos y de la naturaleza, porque claramente no queremos solamente, sí, proyectos que pueden tener alternativas económicas y pueden suponer autonomía económica, pero que no son falsas soluciones, claramente, que no son soluciones que buscan solamente mantener el status quo y como perfumar conceptos súper viejos, ponerles un co-branding, etcétera. Esas no nos gustan, pero
sí hay un reconocimiento que la justicia climática tiene que ser feminista, intergeneracional y económica también, porque si esa justicia no es económica, pues no va a resolver el problema que he estado mencionando en cómo conservar y tener una vida digna. ¿Listo? Ahí es donde entonces empezamos a acercarnos también como a este tipo de iniciativas, a este otros tipos de enfoques y llegamos entonces a dialogar sobre el ingreso básico y cómo es necesario que la justicia climática sea una justicia económica, sea una justicia que pueda romper con las brechas estructurales y que pueda implicar que no solamente necesitamos restaurar los ecosistemas marinos, costeros, terrestres, sino también restaurar el tejido social, que es en últimas lo que se afecta y lo que se va perdiendo cuando muchas de las personas jóvenes pues no están manteniéndose en el territorio, pues porque no se cumplen sus sueños ahí, sus proyectos de vida son limitados, etcétera, y vamos entonces a llenar las ciudades en búsqueda de esto. Y además las ciudades también dependen de esos territorios porque no van a proveerse de las contribuciones de la naturaleza, porque obviamente las ciudades pues más bien están ahí en un intercambio de emisiones y de desechos, necesitan de estas zonas rurales y demás para sostenerse, pero aquí está descomponiéndose ese tejido intergeneracional. Entonces, vamos partiendo de ahí que restaurar, participar, importante, restauración ecológica y ecosistémica, pero restaurar el tejido social es importante y ahí entonces para nosotras es súper clave poder reconocer económicamente el trabajo comunitario, reconocer económicamente el trabajo de cuidado, restaurar un ecosistema, fortalecer a las juventudes, a las infancias, mapear cuerpos de agua, conservar las semillas nativas, saber para qué son las plantas tradicionales y su uso y otras formas es relevante para la conservación misma de las personas y las comunidades y, sin embargo, también requieren tiempo, esfuerzo y conocimiento. Y eso se tiene que reconocer, ¿cierto? Para que se pueda sostener en el largo plazo. Entonces, un ingreso básico va en esa línea de apoyar el trabajo digno. Muchas lideresas y líderes jóvenes, sobre todo, suelen también participar si pueden dedicarse a esto y hay un financiamiento que les permita. Entonces, el ingreso básico ahí va a ser importante porque va a poder permitir planificar, ¿cierto? Acciones a largo plazo, sostener los procesos sin depender de esta convocatoria o este otro pequeño grant, porque en eso es lo que generalmente las juventudes tienen, ¿cierto? Pequeños grants para hacer tal acción, pero no para reconocer el trabajo que implicaron. Ahí es donde es necesario transformar esto, ¿cierto? Porque el tiempo, el conocimiento, pues también lo que he dicho es importante para poder también cuantificarse. Eh, Muchas mujeres jóvenes no tienen también acceso a empleos formales, pero están liderando sus comunidades. Un poco más las mujeres tenemos esta relación también con la naturaleza y eso hace que, pues, en el territorio están básicamente sosteniendo el tejido comunitario y de defensa muchas mujeres sobre todo. Ese ingreso básico pues también podría ayudar a tener independencia económica, a tomar decisiones desde el conocimiento territorial, porque hay una sobrecarga, obviamente, las mujeres no solamente nos dedicamos a cuidar el planeta y también las tareas de cuidado, ¿no? Y eso pues va generando esta brecha va ampliándose, ¿sí? Entonces ya hay como una cifra en la que se dice, no, es que los hombres sí trabajan 8 horas, las mujeres mínimo trabajan 12. Entonces se sigue ampliando las brechas y esto en el sector rural, demás, pues también es muy importante darle la vuelta. Entonces hay una sobrecarga por el trabajo ambiental, por el trabajo de cuidado y es necesario ir cerrando esas brechas, por lo que un ingreso básico pues puede ser, cierto, parte de esas soluciones que permitan cuidar a las personas que cuidan el territorio. Siempre decimos, ¿quiénes defienden a quienes defienden el territorio, cierto? ¿Quiénes cuidan a quienes cuidan el territorio y la vida? Eso es, bueno, parte de esas reflexiones que son importantes y que decimos, bueno, el ingreso básico pues puede ser algo importante porque va en esta ruta de construir vida en dignidad y de construir
tejidos resilientes para las futuras generaciones. Y bueno, en todas estas caminos de Barranquilla más 20, pues hemos llegado como parte de estas reflexiones también. Ahí entonces, para nosotras, por ejemplo, ya en un nivel de políticas públicas, porque esa era como parte de, cierto, bueno, nuestra reflexión Colombia, pero a nivel de política pública, climática, internacional, por ejemplo, hay todos estos mecanismos de financiamiento climático, pero estos mecanismos de financiamiento climático no están considerando los ingresos básicos, por ejemplo. Entonces, sí necesitamos que los gobiernos locales vayan integrando parte de ¿cierto? De los ingresos básicos, parte de todas estas reflexiones y todo lo que vamos a estar moviendo la palabra durante las próximas sesiones, porque, sí, cierto, es muy necesario que se puedan incorporar en las políticas que se están eh, planeando para combatir la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, los compromisos nacionales, la NDC. La NDC de Colombia no hace una mención al cuidado, por ejemplo. El COMPES de cuidado no hace una mención a la crisis climática. Entonces, digamos que es algo que es muy reciente, son documentos muy recientes, pero no se están incorporando estas soluciones y estas propuestas y no se están incorporando estas realidades, ¿sí? Que la crisis climática también tiene una conexión con el cuidado y el cuidado pues también va a verse afectado por la crisis climática. En últimas, pues todo esto está interconectado. Entonces, los fondos climáticos internacionales como el GEF o el Fondo Verde del Clima o el reciente ¿cierto? Consolidado fondo de pérdidas y daños, tienen que incluir también estas soluciones. Tienen que incluir también líneas para apoyar este tipo de transferencias, este tipo de iniciativas. Hay que construir también indicadores basados no solamente en las métricas del carbón, que son las que más les gusta a quienes, ¿cierto?, están mitigando el cambio climático, para voltear y empezar a medir entonces eh, en qué estamos apuntando en calidad de vida, en dignidad, ¿sí? Para las personas que están ahí. Eh, y bueno, digamos que para nosotros es algo urgente, no podemos seguir esperando que el trabajo de conservación, el trabajo de restauración, el trabajo de la defensa territorial sea algo precarizado, se normalice como un trabajo que se tiene que hacer con mucho honor porque somos líderes, lideresas, etcétera, pero implicando entonces que esto no tiene ningún tipo de remuneración, es hora de cambiar esto, ya no se puede sostener más un planeta enfermo sin las personas, ¿cierto? Que estén bien y que estén en una vida digna. Entonces, para nosotras, el ingreso básico puede ser esa herramienta dentro de las políticas públicas que tiene que estar, tanto políticas públicas de justicia climática como también de cuidado, articuladas pues a otras estrategias, a estrategias de fortalecimiento de la salud, fortalecimiento del cuidado de la tierra, el acceso al agua y demás. Y bueno, como decía, restaurar, conservar implica también ese tejido social. Sin duda alguna, pues ningún proceso se va a sostener sin tampoco discusiones o peleas, ¿no? Porque también quienes trabajamos en el territorio sabemos que esto es duro y que cada vez más a veces parece que más cosas nos separan que los que nos juntan, pero siempre es porque, pues obviamente trabajar en comunidad, pues es obviamente desafiante, hay veces visiones, intereses, aquí nomás somos, no sé, 20 o qué sé, y seguro todos tenemos una idea distinta de todo lo que estamos ahí hablando. Entonces, estos son los procesos sociales y humanos, pero que es importante al menos asegurar las condiciones mínimas y parte de esas condiciones mínimas es sostener el tejido comunitario a través de justicia económica. Entonces, bueno, yo lo voy a dejar por ahí para, ¿cierto?, ir dinamizando, pero quería compartir un poco de, bueno, cómo también hemos llegado a, o como una organización de juventudes y mujeres, a considerar que el ingreso básico puede ser parte de esas soluciones integrales, no la única, pero parte de lo que es necesario para transformar. Entonces, bueno, ahí lo dejo, compas. Xiomara, mi querida, muchísimas gracias por todas estas luces que nos das. No sé quiénes estén participando en este conversatorio, pero lo que soy yo, tengo mil preguntas que hacer. Das pie para relacionar muchos temas de mucho interés para este conversatorio. Así que muchas gracias. Mi querida Cristal, por favor, adelante, la palabra es tuya.
Hola Carlos, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Es un placer estar acá con todos, con un grupo con que hemos estado interactuando con algunos más que otros por WhatsApp y en diferentes reuniones. Y bueno, un gusto estar acá al lado de Xiomara también. Voy a compartirles una presentación muy corta para mostrarles sobre todo soportar un poco el tema de cómo trabajamos y cómo logramos desde la Fundación generar sostenibilidad en los procesos socioambientales en el territorio. Entonces, denme un segundo, porque no está funcionando también el tema de compartir pantalla. Está un poco lento. Mientras tanto, mi querida Cristal, le quiero recordar a todos los asistentes que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat de Zoom. Muchísimas gracias. Bueno, un segundo porque ahora lo miramos con Carlos de varias formas y ahora que lo voy a compartir no me da. No se escucha bien. Tan amable, no sé si qué pasa. Hola, mi querida Marta. De pronto puede ser desde tu lado en la conexión. ¿Los demás están escuchando bien? ¿Las demás? Sí, ¿Sí? yo estoy escuchándote bien. Maravilloso, mi querida Marta. Creo que es desde tu lado de tu conexión. No sé si de pronto salirte y volver a entrar puede ayudar. Si quieres, adelante, Cristal. Vale, bien. Entonces, solo quería comenzar comentándoles que la organización que represento, que es la Fundación Herencia Ambiental Caribe, trabaja en todo el país, pero principalmente, como su nombre lo indica, en el Caribe. Tenemos proyectos muy importantes, especialmente en la Amazonía, en la región de Chiribiquete, pero hoy me voy a concentrar un poco en la experiencia que hemos tenido generando procesos de tejido social que Xiomara tanto mencionaba y de conservación, y que es un poco lo que nos trae acá para mirar cómo esos temas de participación comunitaria y de restauración y transformación del territorio se dan, qué podemos aprender y cómo se puede alinear eso con un proyecto de ingreso básico. Entonces, yo creo que todos, bueno, la mayoría, porque también hay bastantes personas de afuera, conocen la región Caribe. Es una región en la cual quisiera destacar la riqueza natural que tiene esta zona, que tiene desde las playas y los mares hasta el pico más alto de Colombia en la Sierra Nevada de Santa Marta con glaciares. Es decir, eso nos da pie para todos los pisos térmicos y además una gran cantidad de diferentes tipos de humedales, ríos, ciénagas costeras, ciénagas internas, que además se complementan con una gran riqueza natural, realmente asombrosa, y particularmente en la Sierra Nevada, que es uno de los sitios de mayor endemismo en el mundo entero. Pero también es una región muy afectada por los temas de la pobreza. Tenemos unos niveles de pobreza del casi más o menos el 36% por cifra oficial, que está por encima del promedio de Colombia. Y lo mismo ocurre con tasas, por ejemplo, de analfabetismo y temas de educación en general. Entonces, esta situación pues genera obviamente un ambiente de trabajo muy complicado para los procesos de participación, para los procesos de restauración, de conservación. Y, perdón, que creo que ustedes no van a ver los efectos, pero bueno, no importa. Ante esa situación, desde la Fundación nos hemos enfocado en dos estrategias muy importantes para efectos de poder hacer el trabajo. Y una de esas estrategias es trabajar a través de la cultura y otra es a través de los temas de la participación, enfatizar y fortalecer la participación. Básicamente, bueno, como lo dice ahí, la cultura aporta identidad y sentido al desarrollo, o en este caso a un proyecto, porque nuestros proyectos son proyectos de desarrollo, no son proyectos que solamente miran la parte ambiental, sino toda la parte social que se requiere para que lo ambiental funcione.
y desde la participación consideramos que es lo que garantiza la legitimidad y la sostenibilidad de los procesos. Entonces acá lo que buscamos es respuestas a los problemas que tenemos, a las problemáticas del territorio, pero sobre todo en voces que normalmente no se escuchan, en las voces históricamente marginadas de los procesos de toma de decisión. Eso, digamos, puede sonar muy lindo, pero quisiera darles un ejemplo para un poco darle más carne y que se pueda entender mejor ese concepto de incorporar cultura y participación. Y para eso les quiero presentar rápidamente la experiencia que tenemos en el Plan de Conservación de Felinos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Este es un proyecto en el cual llevamos más de 20 años y en el cual hemos tenido pues unos resultados bastante interesantes. La Sierra Nevada, como les comenté ahorita, es un sitio supremamente especial en el contexto global, no solo de Colombia. Es una formación montañosa independiente de los Andes y el hecho que No se escucha. ¿No se escucha? Se te escucha perfecto, Cristal. Creo, Marta, que otra vez estás teniendo un problemita de tu conexión. Los demás sí pueden escuchar bien a Cristal. Sí, escucho perfecto. Maravilloso. Sí, mi querida Marta, creo que es desde tu lado. Sí, adelante, Cristal, por favor. Listo. Entonces, estaba en que este es un ecosistema que, de hecho, hubo un estudio hace como 10 años publicado en la revista Nature de los 10 sitios más irreemplazables en el mundo. Y la Sierra Nevada quedó como el número 1 en el mundo de sitios irreemplazables por sus características únicas en términos de diversidad, que como dije es una montaña con una cantidad de especies endémicas, sobre todo de pájaros. Tiene 36% de las aves de Colombia viven en la Sierra Nevada, pero además es un sitio que desde lo cultural también tiene una importancia enorme. Ay, perdón un segundito que me... Ya. Desde lo cultural es un sitio sagrado, es un sitio que está protegido, tiene desde los 2.000 metros hacia arriba y en algunos sitios hasta el mar. Es un parque nacional con resguardos indígenas al mismo tiempo, donde se encuentran 4 grupos indígenas ancestrales descendientes de los Tairona que todavía habitan el territorio, mantienen su cultura y sus costumbres. Entonces, este es un sitio muy especial que cuando desde la fundación quisimos entrar a mirar, bueno, un proyecto para el tema de la conservación, cómo se puede hacer en este sitio, cómo lo podemos lograr. Y en particular, el llamado cuando entramos a este territorio fue mirar el tema de felinos, que había muy poca información, sobre todo la presencia del jaguar. Inicialmente empezamos con un trabajo muy lindo de acercarnos a las diferentes comunidades de la sierra y hacer lo que tradicionalmente se hace en la ciencia de la ecología, de la biología, incluso de la antropología, que también siempre estamos acompañados con un equipo, que es entrar, mirar, hacer preguntas, revisar y usar las técnicas típicas de fototrampeo, de transectos, de monitoreo biológico para saber si podíamos o no encontrar jaguares en ciertas zonas de la sierra donde no había seguridad y empezar a reconocer el territorio, cómo estaba la población y demás. Acá el trabajo, si bien fue liderado por nuestro equipo de campo, se hizo un trabajo muy fuerte en que ese conocimiento de cómo manejar las cámaras, de cómo poder ir a campo y recoger la información pudiera ser liderado directamente por los indígenas, en el caso de la parte alta de la sierra, por campesinos en las partes bajas. Y así tuvimos toda una serie o un proyecto paralelo de capacitación para poder dejar en toda la comunidad esa capacidad de liderar y de llevar este proyecto conjuntamente. Y esto, digamos,
lo menciono porque esto es un modelo clásico de participación con comunidades de generación de información conjunta. Pero pensamos que no es suficiente, ni en este proyecto ni en cualquiera. Y por eso le quiero agregar la parte de Carlos, ¿cuál es el menú de hoy? Me están preguntando, Carlitos. ¿El mismo del miércoles? Disculpa, mi querida Cristal. Marta, disculpa, tienes el micrófono Sopa de abierto. pollo, ¿qué más? Bueno, Ajá, continúo. ¿qué más? Entonces, es la parte cultural y significa que cuando entramos de alguna manera a colaborar, a generar un proyecto y a hacer alianzas con las personas locales, no es solamente poder dar a conocer cómo trabaja la fundación, incluirlos en esa forma como digo, clásica del trabajo de la ecología, de la antropología, sino también mirar, bueno, cómo es la cultura local y si queremos tener un plan de conservación de felinos, cómo se conservan los felinos desde la cosmovisión de los habitantes de este terreno. Entonces, en el caso de la Sierra Nevada, nos llevó un tiempo bastante largo, y no puedo decir que hayamos ya terminado después de muchísimos años, en que hubiera un intercambio y una forma de entender, no solamente de explicar cómo entendemos nosotros las poblaciones, en este caso del jaguar, de cómo se mueven, sino de que los científicos pudiéramos también entender cómo se conserva el jaguar desde la cosmovisión ancestral. ¿Qué hay que hacer? Y desde esa cosmovisión son cosas absolutamente diferentes a poner cámaras trampas, a realizar encuestas, a tomar datos de diferentes maneras, sino que ya es un tema ritual. Acá aprendimos que hay unos sitios específicamente donde la energía del jaguar se alinea, donde la energía del jaguar se mantiene, y para conservar el jaguar, para conservar y mantener el equilibrio de la energía jaguar, hay que llevar a cabo ciertos rituales de cierta manera, en ciertos momentos específicos, en el cual entendimos como fundación que teníamos que generar esos espacios y permitir y acompañar para que todos esos rituales de conservación, de equilibrio de la energía jaguar pudieran ser parte del proceso. Y obviamente eso generó una apropiación enorme del proyecto. Ya no es un proyecto en el cual llega un externo a tomar unos datos, a generar un plan, incluso a dar unas oportunidades de trabajo, sino que es un proyecto de la comunidad donde se fortalecen los sitios de energía espiritual. Acá, por ejemplo, logramos que se comprara un predio que era muy importante porque estaba una roca especial que mantenía la energía jaguar. Estaba dentro de una finca ganadera, no se habían metido con esa zona, pero logramos conseguir los recursos para comprar esa tierra y dejarla como un sitio sagrado para estos eventos culturales. Al final generamos un mapa muy interesante que juntaba el corredor biológico con un corredor espiritual del jaguar, que son las zonas donde actualmente estamos trabajando específicamente con el pueblo arhuaco y con el apoyo de ISA en procesos específicos ya de conservación y de restauración ambiental y cultural. Pero este proceso lo pongo como un ejemplo precisamente como para poder mostrar cómo es que se incorpora el tema cultural y el tema de la participación en un proyecto. Y eso es diferente en cada contexto. En la Sierra Nevada también llevamos a cabo un proceso con las poblaciones de las zonas bajas, ganaderos y campesinos, donde las estrategias culturales eran totalmente diferentes, con el vallenato, con otros temas más de ganadería, que lo que hacen es generar un sentimiento de apropiación y que el proyecto pueda mantenerse en el tiempo con las comunidades. Eso es, digamos, como la primera parte que quería compartir con ustedes, esas dos grandes estrategias, pero ahora quisiera pasar entonces a, bueno, ¿y cómo conectamos esto específicamente con un ingreso básico? Y acá quiero sacar lecciones de otro proyecto, un proyecto muy lindo que llamamos Conectividades Socioecológicas de Montes de María,
donde hemos usado también esas mismas herramientas de una fuerte componente de participación, un fuerte componente basado en construcción del tejido social a partir de la cultura. Y algunas, ahí tuvimos una experiencia interesante que fue contar con un programa de pago por servicio ambiental. No es lo mismo que un ingreso básico, tiene varias diferencias, muchísimas, pero el hecho de tener durante más de un año unos ingresos que le permitían a las personas, en este caso eran las personas que estaban conservando una parte de su bosque, en este corredor ya tenemos 200 familias, recibieron unos pagos que ellos debían invertir en el mejoramiento productivo de la finca para, digamos, mejorar su economía familiar y la sostenibilidad de la finca. Y acá quiero presentarles algunas de esas lecciones y digamos más que lecciones, aportes que tener esos pagos le dio al proyecto. Entonces empiezo con el de dar voz y básicamente codiseñar un proceso de conservación, si queremos que realmente sea participativo y que incluya realmente esa cultura, que sea culturalmente válido, requiere tiempo. Y el tiempo para muchas personas que necesitan trabajar, que tienen que mantener una familia, que tienen que hacer el almuerzo, que tienen que cocinar, no es un recurso de fácil acceso. Y lo que vemos con estos recursos y que vemos que también puede ser un aporte muy importante de un ingreso básico es permitir el tiempo necesario para pensar. Para algo tan sencillo como pensar cómo queremos nuestro desarrollo, cómo nos vemos, cómo nos podemos unir, qué queremos ver cambiar en el territorio y cómo lo podemos hacer. Sin el tiempo para esto, sin los recursos que permitan que las personas tengan ese tiempo, es muy complicado. También acá tengo el tema de reconocer. Y reconocer tiene que ver con el empoderamiento de los más vulnerables, especialmente mujeres y ancianos, y darles los medios para participar en la toma de decisión. Entonces, acá un poco es el tema de cómo unos ingresos a estas poblaciones vulnerables les permiten una autonomía que no tienen por su condición económica en este momento, porque son dependientes, porque no son los que toman la decisión sobre, en este caso, de un ambiente rural, sobre cómo se maneja la finca, sobre qué se va a cultivar. Entonces, es lograr tener unos recursos sobre todo para los más marginalizados, es permitirles también esa voz a ellos y es un reconocimiento a esa otra sabiduría que hay en esas personas. Y finalmente termino con el tema de construir comunidad, que tiene que ver con que esos ingresos adicionales pueden apoyar iniciativas comunitarias de emprendimientos sostenibles, por ejemplo, proyectos de restauración o ecoturismo. Nosotros tenemos un ejemplo muy lindo de justamente cuando tuvimos la oportunidad de tener este programa, bueno, todavía lo tenemos realmente, pero con otras familias, con el primer grupo de familias, que fueron unas 50 familias recibiendo estos ingresos, pasó algo muy lindo y es que se empezaron a generar bolsas. Entonces decían, no, yo no solamente quiero invertir en mejorar mi finca, sino que entre varios vecinos se fueron uniendo diciendo cada uno va a poner una bolsa de los recursos que tiene disponible, y de ahí se armó un grupo de ecoturismo comunitario en una de las veredas, que es un proyecto veredal, a nivel veredal, que participan todos los propietarios, son como 16 propietarios, donde ya hay unos senderos, hay unos caminos, pero fue justamente el tener acceso a estos pagos adicionales lo que permitió que ellos hicieran esa inversión y a su vez, como lo decíamos ahora, fortalecer ese tejido social comunitario. Disculpa que te interrumpa, pero Sí. tenemos que dejar hasta acá. Listo. Por Yo ahora, solo voy a dejar esto porque la pueden leer, que es una nota final y es poder abrirnos siempre como equipo a pensar de diferentes formas. Esa es como una gran lección y lo dejo allí.
Muchas No, gracias. fantástica invitación para finalizar tu maravillosa presentación. Yo creo que entre la presentación de Xiomara y la tuya hay una cantidad de puentes, de vasos comunicantes sumamente interesantes que nos llevan a esta parte que me emociona muchísimo, que es la sección de preguntas y respuestas. Les comento a quienes están ahorita conectados, si pueden quedarse 5 minutos más después de las 11 sería maravilloso para no acortar tanto esta sesión. Si no pueden, no importa, lo hacemos en los 15 minutos que quedan y tratamos de abarcar la mayor cantidad de preguntas posibles, que ya vemos varias que son fantásticas. Una primera de María Paula Carrasco, y por favor, Xiomara y Cristal, siéntanse libres de responder con las que se sientan más cómodas y con las que cuenten con mayor experiencia. Y nos pregunta, ¿tienen algunas recomendaciones para programas de ingreso básico en contextos urbanos tan grandes y complejos como el de Bogotá? No sé si dentro de la experiencia que ustedes han tenido, también han tenido de pronto alguna cercanía dentro de su trabajo a contextos menos rurales y más urbanos, y cómo de lo que ustedes tienen conocimiento del ingreso básico, cómo podría de pronto ser útil, dada la complejidad de esos contextos. Si quieren, empecemos con esa pregunta. No sé si Omar, si quieras contestar para un ambiente más urbano. Digamos que nuestra experiencia es mucho más rural. Podría agregar algunas cosas, pero de pronto si Omar, que trabaja con Barranquilla, puede decir algo al respecto. Y si no, me paso a la segunda, donde sí tengo un comentario. Bueno, pues un poquito como decir que obviamente también las zonas urbanas no son territorios homogéneos ni tampoco viven, ¿cierto? Pues grupos homogéneos. Entonces, como un primer punto de partida es el diseño de estas iniciativas, pues no puede ser uniforme, tiene que recoger esos insumos de todas estas diversidades de grupos, ¿cierto? Y comunidades que pues ocupan en el territorio, entendiendo pues todas esas intersecciones, ¿sí? Que hemos estado dialogando, un enfoque interseccional también, entendiendo cuáles son esas barreras, pero también cuáles son esos aportes diferenciales, cuáles son esos impactos desproporcionados, pero también cuáles son esos trabajos comunitarios que sostienen la vida, que están realizando. Entonces, partiría un poco como de no pensar que, cierto, son territorios homogéneos, comunidades homogéneas, sino entonces es ese trabajo más complejo de incluir criterios para poder ampliar más y poder responder a esas necesidades y a esas barreras estructurales. Entonces, creería que eso, digamos, que es muy importante y sea en el territorio que sea, pero sobre todo en un territorio urbano, porque generalmente también se trata como de uniformizar, ¿no? La visión que es una ciudad y etcétera, y en la ciudad también, pues claramente se ve todas las desigualdades también que existen, y como decíamos al inicio, que toda esta movilidad también rural, pues obviamente va rodeando, y es lo que se conoce como estos cinturones, ¿no? De pobrezas para las ciudades y demás. Entonces, tratar de abordar con un enfoque interseccional y el conocer esas perspectivas de toda esa diversidad de actores va a ser importante. Pensaríamos que también se podría partir por asegurar que se pueda, digamos, depender este ingreso básico, no de unos procesos súper complejos institucionales, sino que pueda capaz ser algo un poco más manejado por las mismas organizaciones o tejidos que integren cualquier proyecto. Como que hemos visto bastantes iniciativas que son, no sé, por ejemplo, Bogotá Solidaria, creo que era como un programa que había en Bogotá. No lo conozco a profundidad, pero lo uso de ejemplo un poco para decir que, porque ese no es un programa de ingreso básico, pero entiendo que es un programa donde hace como un ingreso mínimo para algunos colectivos y algunos procesos. Ahí sentimos que, ok, es importante que lo haga el gobierno, pero no sabemos, por ejemplo, si hay una estructura asesora de gestión, de gobernanza, que sea de esas mismas comunidades a las que sirve. O sea, para nosotras en Barranquilla más 20 es muy importante que
las iniciativas, la composición de la misma organización, están ahí las comunidades con las que trabajamos. Entonces, no es como ir a, ¿cierto?, a duplicar unos otros externas a otros territorios, sino cómo asegurar que haya estas visiones también desde las personas que se busca beneficiar en el proceso de toma de decisiones. Ese también es algo de esas lecciones que hemos aprendido, porque cuando hablamos de la desigualdad, etcétera, también es una desigualdad en la representación, en las voces, en la incidencia y en la influencia que ejercen en los procesos de toma de decisiones. Entonces, interseccionalidad, el reconocimiento de todos, de todas, preguntar, entender esas barreras que todos estos grupos heterogéneos están y incorporar en la parte de gobernanza y de gestión. Creo que ahí son como algunas lecciones que siempre incorporamos en nuestro trabajo y que sabemos que inclusive para iniciativas públicas es necesario, porque no es solamente como el Estado, la plata y luego el resto de la gente. Habrá que mirar cómo se puede tener un proceso mucho más de una gobernanza más multiactor y participativa y menos desigual en la influencia y en el poder, porque bueno, en últimas también todo esto es para redistribuir no solamente justicia económica, sino poder. Entonces, bueno, ahí lo voy cerrando. Maravilloso, Xiomara, muchas gracias. No sé si Cristal tienes algún elemento adicional muy cortico sobre esta primera pregunta. Yo la dejaría ahí. Si quieres, me adelanto un poco a la segunda. Sí, si quieren vamos con la segunda. Si quieres la leo rápidamente y Vale. la abordas inmediato. La segunda pregunta es cómo la incondicionalidad dentro de un ingreso básico podría ser clave para evitar lo que Xiomara mencionaba en su presentación, esas soluciones que no transforman las raíces estructurales de la policrisis que vivimos. Bueno, yo me iba a la segunda que hacía María Paula, que sí conoce. Discúlpame, adelante, adelante. Si quieres, sale con esa y luego pasamos a la que acabo de decir. Está Vale, perfecto. vale. Y es muy corto, la verdad, para que también nos alcance el tiempo. Esa pregunta es si conocen experiencias de ingreso básico destinadas o condicionadas a la conservación. Entonces, voy a ser muy rápida porque lo mencioné en mi presentación. El caso que hemos tenido con proyectos de pago por servicio ambiental. En Colombia hay toda una serie de reglamentaciones que apuntan a temas de pago por servicios ambientales. Se ha implementado de muchísimas maneras. Pienso que en cada sitio que conozco se implementa de una manera diferente. Pero sí quiero destacar de pronto el ejercicio que adelantó desde hace más de 15 años una de las corporaciones, Cornare, de Antioquia, con el proyecto Ban CO2. Y ese proyecto lo que empezó a hacer fue a generar unos pagos a personas que vivían en ecosistemas críticos y bajo condiciones de pobreza para que justamente no pudieran hacer su trabajo como cuidadores del medio ambiente, como guardianes de los bosques y no tener que depender de talar un árbol para vender carbón o madera. El proyecto tuvo unos resultados muy interesantes que pueden buscar si buscan Ban CO2 o Banco 2 en internet. Hay ya muchísima información. El proyecto creció y se empezó a replicar en todo el país, en algunas partes con resultados regulares, en otros buenos, pero es una experiencia de Colombia que vale la pena revisar y mirar. Y lo último que quería decir es que en nuestro caso lo que hacemos es que el tema del ingreso básico lo hemos manejado en el marco de compensaciones ambientales. No es un proceso fácil convencer tanto al ANLA, que es la autoridad de licencias ambientales y tiene que aprobar esas compensaciones, como a la empresa que tiene las compensaciones pendientes, que lo haga de esta manera, pero cuando uno persevera se alcanza y gracias a eso hemos podido tener una experiencia muy buena. No, le falta mucho todavía para hacer lo que se tiene planeado hacer acá en ingreso básico, pero creo que hay unas experiencias que nos pueden dar información interesante. Fantástico, Cristal, muchísimas gracias. Sí, yo también me encantaría poder decir algunas cosas sobre el tema de Bogotá, pero en aras del tiempo quiero tratar de, ojalá, abarcar todas las preguntas. Si quieren, pasemos con la que me adelanté un poquito, sobre la incondicionalidad del ingreso básico y cómo eso podría ser útil para evitar
lo que llaman falsas soluciones. No sé si Xiomara quieres empezar con esto. Sí, sí, bueno, está chévere. Creo que también va alineado con lo que igual estaba diciendo ahorita, que, bueno, falsas soluciones. ¿Qué son falsas soluciones? Bueno, parte de esas propuestas que vienen desde la tecnocracia, desde la burocracia, ¿cierto? Generalmente, y que no van a responder y con a los problemas como tal estructurales, con un montón de requisitos, muchas veces para poder acceder a un pequeño ingreso que además se condiciona a exactamente a qué es o por qué viene. No tienen la libertad las personas, ¿cierto?, de poder ser una parte importante de eso, porque ya es una solución que viene a, ¿cierto?, a implantarse, no viene a ser dialogada, no viene a ser co-construida y demás. Y decía que un montón de requisitos en los que generalmente se quedan las personas atrás, que justamente se supone que queremos poner en el centro. Entonces, con todos esos requisitos, es cada vez más ampliar la brecha para que las comunidades que no están tan organizadas o las mujeres cuidadoras que no pueden ir a las horas que son las sesiones de esto, etcétera, pues se van quedando atrás. Entonces, aquí un poco es decir que un ingreso básico puede como dar la libertad a las comunidades, a las mujeres, darle la vuelta a estas brechas y, por ejemplo, darle la libertad de escoger si quieren, por ejemplo, estar en un proyecto, ahora decía Cristal, de pagos por servicios ecosistémicos, pues, y capaz con un ingreso básico, la comunidad dice, no necesitamos esto, vamos a poder hacer otro tipo de iniciativa, ¿cierto? Es un poco como cómo el ingreso básico puede ayudar a que no caigamos en falsas soluciones, pues porque justamente ya es una alternativa para no poder ir solamente a buscar lo que nos da plata, que es generalmente este tipo de iniciativas extractivas o tipos de iniciativas, por ejemplo, como el ecoparque en la Ciénaga de Mallorquín. Ahí básicamente que no se resuelven ninguna de las crisis ni de biodiversidad ni de cambio climático, pero ya se hizo el proyecto, ¿no? Entonces, creería que esta captura corporativa, la captura también institucional que hace a través de este tipo de iniciativas en los que hay un ingreso a partir de lo que el Estado considera que se tiene que retribuir y para qué cosas, esto generalmente pues podría reducirse ese riesgo de caer en ese tipo de falsas soluciones si las comunidades cuentan con un ingreso básico no condicionado a lo que dice ese programa estatal o empresarial, sino por su valor comunitario como tal, por el aporte de conservación que tienen, por ser mujeres cuidadoras, ¿sí? O sea, quiero como un poco decir que muchas de esas falsas soluciones también se han implementado en el territorio es porque no hay otras alternativas, o sea, no hay otra cosa más que pueda dar un ingreso, no hay otro tipo de alternativa que pueda responder a esas necesidades económicas. Entonces, las comunidades generalmente, pues, cierto, además, si por las buenas se quieren sumar, bien, y si también pues toca que se sumen por las malas, ya sabemos, cierto, todo un gran historial también de conflictos socioambientales en el país. Entonces, creería que el ingreso básico sí puede ayudarnos a poder dar esta elección a las comunidades sobre si quieren este tipo de solución o si quieren más bien construir su propia solución y no depender entonces de lo que ya viene desde el Estado y que viene también de las convenciones a nivel global, ¿cierto?, de clima y demás, que está súper descontextualizado de las necesidades territoriales, del conocimiento tradicional y ancestral y que más bien va generando más conflictos. En el caso de la Ciénaga de Mallorquín, por ejemplo, o el caso de Jepirrachí, el parque eólico en La Guajira, eso fue financiado con financiamiento climático internacional que vino desde la Convención Marco de Cambio Climático y bueno, hay unos problemas entonces con respecto a desplazamientos por esos megaproyectos y proyectos de desarrollo y demás. Entonces, es decir, que muchas de estas cosas se podrían evitar si están las personas que queremos impactar y beneficiar
en la toma de decisiones, incidiendo con influencia y poder y reconociendo sus perspectivas y conocimientos y capaz un ingreso básico por eso y no condicionado a lo que quiero que nos den, a la métrica que les sirve reportar al Estado, pues puede ser obviamente mucho más alivio y puede más bien llevarnos a una trayectoria de, ¿cierto? Pues de acción climática con derechos. Entonces, creo que, ¿cierto? Eso ahí está relacionado. Y es Fantástico, parte de Xiomara. la respuesta. Yo creo que más claro, imposible. Si quieren, en aras de que les voy a robar unos minuticos adicionales, 11:05 terminamos, no se preocupen, vamos a tomar dos últimas preguntas. Cristal quisiera ayudarnos a responder esta pregunta de Daniel y la voy a leer en voz alta. ¿Existe algún problema entre un ingreso básico que es individual con comunidades indígenas que son tal vez menos individualistas, una lógica de gobernanza mucho más colectiva? Cristal, si quieres adelante y terminamos para que se vayan preparando, porque me parece que también es una excelente pregunta de cierre. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que debe cumplir un proyecto para que pueda ser apropiado genuinamente por la comunidad? Y si dentro de esas condiciones podemos incluir cómo sería ese ingreso básico que ustedes imaginan para que tenga consonancia con la lógica comunitaria, sería maravilloso. Y con eso terminaríamos por el día de hoy. No sin antes agradecerles a todos los asistentes por regalarnos estos minutos adicionales. Cristal, adelante. Bueno, yo te voy a ayudar con el tiempo, Carlos, porque voy a responder la pregunta de Daniel y la voy a hilar con la de Alex también en parte y dejo que Xiomara cierre. Pero básicamente lo que quiero enfatizar acá es que los proyectos deben desde su fase de planificación permitir la construcción de las partes. O sea, no debemos llegar con un proyecto. Claro, hay unas ideas, pero esas ideas iniciales se tienen que poner en unos espacios de construcción colectiva para ver qué tiene y qué no tiene sentido, que era un poco lo que también Xiomara nos decía. Y yo les doy un ejemplo en el programa de pagos por servicios ambientales que tenemos nosotros. En un momento se preguntó, ¿quieren el dinero en efectivo o en especie en inversión en sus fincas? Y fue una decisión de la comunidad hacerlo, recibirlo en especie. Y no querían recibirlo en efectivo porque le decían que eso podía hacer que las próximas generaciones pensaran que tenían que recibir, en este caso era un pago condicionado, eso hace una diferencia, que tenían que conservar si había un pago y que cuando no hubieran recursos no iban a conservar. Pero en el caso de la pregunta que hace Daniel, es súper importante ese tema de construcción, porque en un proceso de construcción será la misma comunidad la que pueda empezar a tomar las decisiones si es algo mejor individual que comunitario. Yo lo que sí les puedo decir es que en mi experiencia trabajando con comunidades indígenas, normalmente cuando hay una serie de beneficios, ellos mismos, así el beneficio venga individual, muchas veces lo vuelven colectivo dentro de su propia dinámica. Y con eso hay que tener mucho cuidado porque obviamente al fijarlo y hacerlo obligatorio individual en una comunidad que considere que no está preparada para hacerlo de manera individual, sí puede generar problemas. Pero eso es tan fácil como siempre preguntarles a ellos directamente y hacer unos acuerdos previos al inicio de los pagos. Los indígenas por lo general lo van a hacer colectivo, pero no significa que individualmente que eso sea malo. Hay otros tipos de beneficios que he visto también que reciben indígenas de manera individual y a pesar pero depende qué tipo de incentivo. Y un ingreso como tal sí es algo que hay que discutirlo primero y que sean los mamos y que sea dentro de esa cosmovisión o los chamanes o los líderes espirituales quienes también puedan impulsar a tomar esa decisión de manera que sea culturalmente adecuada la respuesta y la forma en que se implementa el proyecto. Fantástico, Cristal, muchas gracias. Y terminamos entonces con Xiomara. Adelante, por favor. Sí, súper. Bueno, creo que, o sea, todo este también diálogo nos ha ido como trayendo algunas cositas que habíamos dicho al inicio, pero otras aquí, otras hemos profundizado. Entonces, con lo que Cristal también nos plantea,
creo que la pregunta que decía, bueno, ¿qué condiciones mínimas? Pues ya hemos dicho, parte de todo es como horizontalidad, el estar co-construyendo los proyectos que se quieran co-construir, no es ir allá apenas a ver cómo llevamos la solución, es cierto, entender cuáles ya son los procesos comunitarios que existen en ese determinado territorio, reconocerlos, trabajar con esos procesos, a partir de ahí empezar a co-construir lo que vayamos a construir, transparencia también, porque muchos de estos procesos, demás, la gente no sabe exactamente, no sé, cuánto es lo que tal organización recibió, cómo se ha ido gastando, o sea, creo que es muy importante el poder habilitar canales de transparencia para que se pueda mantener la confianza, que cierto, sabemos que es lo más duro también de construir en una comunidad, y muchos de nuestros procesos y organizaciones han estado por años y les ha tomado años, ¿cierto? Entonces, creo que también es eso, como respetar esos ritmos también de los territorios y de las comunidades, porque no son los mismos tiempos de la institucionalidad. A veces es como que queremos que esto se haga ya y en un año ya está, y es como, no, para la comunidad un año es solamente el tiempo en el que van a empezar a conocernos. No es lo mismo para ya empezar a trabajar. Entonces, como entender estas dinámicas de las comunidades y de los territorios que queremos, más bien nosotras meternos ahí en esa y no venir a traer, imponer, creo que son parte de, cierto, de esas primeras luces que tenemos que garantizar en el proceso sí o sí, desde el inicio y en todas las fases. Y como habíamos dicho también, una gobernanza compartida, una gobernanza efectiva con poder e influencia, no solamente estar ahí en el consejo asesor o en, no sé, en el consejo tal, y, o sea, influencia y poder para poder avanzar cierto, en las soluciones que sí queremos y prevenir conflictos, porque también por estar afanando todo, estar haciendo todo, más bien generamos es acción con daño a veces, ¿sí? O mala adaptación, o un mal gasto de los recursos, el tiempo y demás, y ahí vamos perdiendo las confianzas y eso. Entonces, eso, compas. Fantástico. La participación no solo como aquí está el proyecto, ahora participen, sino la co-construcción desde el inicio, desde el entendimiento tanto de lo que nos comentaba Cristal, de la importancia de la cultura, de las cosmovisiones, las situaciones intergeneracionales, entender las mujeres, el rol de los territorios. Fantástico, no podría estar más feliz. Les agradezco a nuestras fantásticas panelistas. EqualRight tiene el privilegio de contar con ustedes dentro del comité directivo. No saben cuánto apreciamos esa participación y lo que vienen haciendo dentro de sus fundaciones. Qué gran liderazgo de mujeres. Esto es un ejemplo. Y agradecerle a todos los participantes por habernos acompañado en este segundo conversatorio. Quisiera finalizar solamente con un aviso comercial chiquitico. Vamos a seguir con otros conversatorios en las próximas semanas. Tenemos uno muy especial sobre experiencias de proyectos de ingreso básico en Latinoamérica. Vamos a tener experiencias tanto del proyecto en Perú, que viene adelantando Cool, como experiencias también en Brasil. Entonces no se lo pierdan, los mantendremos informados. Y por supuesto tendremos la grabación de este maravilloso conversatorio para que lo revisen, puedan compartirlo con sus redes. Por favor, a sus redes interesados, traigan esos conversatorios, que estoy seguro que juntos vamos a empezar a marcar una agenda tan importante. Muchísimas gracias. Les deseo un maravilloso día. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, compas. Un abrazo.